Bienvenidos al Convento de la Merced y muchas gracias por acompañarnos. Tenemos con nosotros esta tarde a Elena Poblete Muro, doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, diseñadora gráfica por el Instituto Europeo de Diseño de Milán, profesora de Tecnología Digital aplicada al diseño en la Escuela Superior de Diseño de Ciudad Real y artista. Muchas gracias, Elena, por haber dicho que sí a la propuesta de compartir con nosotros tu trabajo. Bueno, una parte de tu trabajo, que es inmenso, como les voy a comentar muy brevemente. Elena ha mostrado su obra en una treintena de exposiciones individuales, en Madrid, en varias salas, en Toledo, también en varios sitios, Pamplona, Baracaldo, Málaga y, por supuesto, en Ciudad Real. Ciudad Real Capital, Benalmagro, Valdepeñas, entre otros sitios. Pero también ha participado en más de 100 exposiciones colectivas y en una decena de ferias de arte contemporáneo, además de comisariar varias exposiciones en Ciudad Real, algunas de ellas aquí en el museo. Ha disfrutado de una beca de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el Instituto Europeo de Diseño de Milán, premiada en numerosas ocasiones, pero solo voy a mencionar, para no extenderme, el segundo premio del Ministerio de Cultura en la categoría de bibliofilia de los galardones a los libros mejor editados de 2023 por el libro de artista Domenico Ghirlandaio, editorial Millennium Liber, Madrid 2024. Es precisamente la realización de este bellísimo trabajo, así como su contenido, el objeto de esta conferencia. Elena, te agradecemos además tu generosa y magnífica idea de traernos el material elaborado y que podemos contemplar en la exposición de la galería previa a este claustro y que has titulado Ilustrando a la mujer renacentista desde el contexto y la obra de Ghirlandaio, libro de artista. Antes de darle la palabra, quiero agradecer también al director del museo, a José Ignacio de la Torre, y al personal de mantenimiento del museo que rápidamente se implicaron en la musealización de esta obra de Elena. Les recuerdo, por favor, que silencien los móviles y escuchamos a Elena. Bueno, ¿se oye? Cuando Beatriz, en representación de la Asociación de Amigos del Museo, me propuso dar una charla en torno al libro de artista que he realizado, pues enseguida le dije que encantada y que me hacía muchísima ilusión y que ok. Pero bueno, quiero comentar que enseguida, al momento ya entré en pánico, porque a mí esto de todos los que me conocéis sabéis que soy muy tímida y que esto de hablar en público me cuesta un montón. De los que me conocéis seguro que estáis haciendo así. No obstante, por supuesto, agradecer la invitación de Beatriz y de la asociación en representación de los amigos del museo. Y bueno, comentar que lo que empezó siendo una charla, al final la hemos acompañado, como habéis visto a la entrada, de una exposición con originales de los dibujos, con planchas de grabado y con estampaciones. Y bueno, pues quiero agradecer, por supuesto, a Beatriz, a la asociación, al museo, a Ignacio de la Torre, el director del museo, y a todo su equipo, su implicación, su generosidad, el trato amable, pues que siempre es un trato exquisito y que da gusto siempre hacer pues eventos o exposiciones aquí. Muchas gracias. Por supuesto, agradecer a todos los que estáis aquí, vuestra asistencia, sentirme acompañada y arropada, pues para mí es bueno, pues una gozada y lo agradezco muchísimo. Bueno, como decía antes, entré en pánico, ¿vale? Eso me gusta a mí como recalcarlo, por si acaso luego esto sale fatal, ¿no? Y bueno, me preparé la presentación con más de un mes de antelación, ya lo tenía todo preparado y de pronto me di cuenta de lo que había preparado no era realmente lo que os quería contar o cómo lo quería contar. Yo quiero hablar de ese trabajo que viene en formato libro de artista como una experiencia increíble. Mi suegra, que llega tarde. Como una experiencia increíble, como una vivencia apasionante, llena de trabajo, he dibujado mucho, he leído un montón, he redactado los textos que van en el libro y es un proyecto con el que he disfrutado y con el que sobre todo he aprendido mucho. He aprendido sobre todo mucho sobre el 480, sobre Ghirlandaio y bueno, pues es un
un mundo maravilloso y apasionante, que es un poco lo que quiero yo reflejar en esta charla, es decir, transmitir, bueno, pues un poco lo que he sentido haciendo este libro. El proyecto va acompañado de experiencia, va acompañado de anécdotas. Quiero mencionar a Silvia, que cada vez que subía a Instagram algún fragmento de la ilustración que estaba trabajando, solo fragmentos, ya que la obra no estaba publicada, entonces no está bien subir el dibujo cuando no está publicado. Silvia enseguida me comentaba sobre ese dibujo, veía un fragmento y ella decía, por el peinado estás haciendo a Ludovica Tornabuoni, o en otro, está dibujando un ropaje con heráldica Tornabuoni, yo creo que estás representando a Giovanna, ¿no? Y así empezamos a hablar y me comentó que estaba escribiendo una novela sobre Giovanna, que yo estoy deseando poder leer, evidentemente. Y bueno, empezamos a chatear y a intercambiar datos. Una vez terminado ya el libro de artista, una vez que ya era una realidad, una vez publicado, nos fuimos a celebrarlo con un viaje a Florencia, mi marido, mis hijos y yo, y fuimos buscando piezas concretas. Fuimos recorriendo los frescos de Ghirlandaio, pues en Santa María Novella, en San Marcos, en la iglesia de Ognissanti, en la Trinidad. Y bueno, pues también Silvia me iba dando sugerencias a través de WhatsApp, localizaciones de piezas, y así, entre lo que había investigado más las aportaciones de Silvia, hicimos un viaje increíble, disfrutando de esos vestigios de la Florencia del 480, que tanto me fascina, y yo creo que es el viaje más mágico y más especial, más documentado que he realizado. Y bueno, pues durante la presentación, un poco lo cuento también, porque durante la presentación habrá alguna foto, muy poquitas, pero alguna foto del viaje, un poco para que entendáis un poco de dónde partimos. Bueno, ese proyecto surge de mi fascinación por esta obra concreta de Domenico Ghirlandaio, que está en el Museo Thyssen de Madrid. Yo cada vez que voy a Madrid al museo, pues paso a ver a Giovanna. Representa a Giovanna Tornabuoni, que era una dama de la alta burguesía florentina, cuyo retrato fue realizado tras su fallecimiento, ya que murió con 19 años, murió de parto. Bueno, murió en el parto de su segundo hijo. Esa obra la reinterpreté hace años, hace 3-4 años, y está resuelta con la técnica que, bueno, pues que yo llevo desarrollando desde hace tiempo, que es el collage tipográfico, donde uso textos de prensa y aprovecho los diferentes grises que tienen las tipografías, los textos de prensa, pues me permiten generar y representar, bueno, pues hacer una representación bastante detallada. Añado tintas para teñir el papel y así añadir color. Esta pieza ha formado parte de diferentes exposiciones individuales, por ejemplo, en el Museo del Quijote en Ciudad Real, que luego itineró a la Fundación Amelia Moreno en Quintanar de la Orden, y el nombre de la exposición fue Giovanna y la mirada eterna. Voy a beber un poquito. Bueno, perdón. Esa pieza me atrapó y me hizo devorar información sobre el contexto y las circunstancias que rodean esa obra, y me ha hecho sumergirme en tesoros relacionados con el Renacimiento italiano, con la Florencia de los Medici. Y bueno, pues pongo aquí un ejemplo. He leído muchísimo, he consultado muchos libros, pero bueno, pongo aquí muy poquitos, pero para que veáis que siempre que aparece Giovanna en portada, pues ese libro ya pasa a formar parte de la colección. Y bueno, también os pongo aquí para que veáis que yo tengo una memoria bastante, memoria de pez, como digo. Entonces siempre voy sacando mis apuntes y siempre voy, pues si habla de una dinastía o de un linaje, pues haciéndome mis apuntes para saber un poco por dónde voy y cómo se relacionan, sobre todo cronológicamente o familiarmente, determinados personajes. Y bueno, cuando Alberto Sánchez, de la editorial Millennium Liber, me propuso hacer un libro de artista y que buscara un tema relacionado con algún pintor relevante, enseguida, bueno, pues me pareció una oportunidad increíble para irle dando forma a toda esa inmersión que estaba haciendo en ese tema de Ghirlandaio, de esa Florencia, como decía, del 480, y materializarlo en un proyecto de ilustraciones de obras de Ghirlandaio.
Entonces, a raíz de esa propuesta, pues realicé varias ilustraciones, entre ellas 8 son reinterpretaciones de retratos femeninos de Ghirlandaio y todas representan a mujeres relacionadas familiar o socialmente con Giovanna. Por eso a ella la pongo como en el centro, ¿no? Bueno, para mí comentar que fue un regalazo ver mis ilustraciones también estampadas, tan cuidadosamente reproducidas. Ver la plancha de cobre, sobre todo la de Giovanna, nos emocionó. Y bueno, ver la delicadeza en la edición, todos los detalles, los textos, las carpetas, todo tratado con tanto mimo y con tanta delicadeza, y además rematar con un premio del Ministerio de Cultura, pues evidentemente fue pues un premiazo y fue muy emocionante. Estoy muy agradecida a Alberto Sánchez de la editorial Millennium Liber, que no ha podido venir, le ha encantado acompañarnos, y también al taller de grabado y maquetación que se llama El Mono de la Tinta, que aparece ahí el nombre, y bueno, pues gracias Miriam y María, que son bueno, pues las grabadoras y maquetistas. El primer retrato, bueno, vemos ahí la plancha de cobre de Giovanna, también la tenemos fuera. Me ha apetecido traerme, como decía, pues esas planchas que son tan bonitas, que son una maravilla. Y bueno, pues como decía, ver pues cómo estaba todo también maquetado, las carpetas, todo tratado con tanto mimo, pues la verdad es que ha sido, como decía, bueno, pues una oportunidad única de ver tus ilustraciones pues tratadas de esa manera. Bueno, el primer retrato, o sea, perdón, es que me acelero, me tengo que esperar a la diapositiva. Bueno, aquí vemos el texto, ¿no? Que sí eligieron que fuera un texto que pareciera caligráfico para que pareciera como manuscrito. Me parece una buena elección por parte del taller de maquetación. Bueno, como decía, ahora sí. El primer retrato es de Giovanna, por supuesto, y los demás son personajes femeninos plasmados por este artista. Muchos de ellos están aquí, que es en la Capilla Tornabuoni de Santa María Novella en Florencia. Y son precisamente mujeres de esa familia que aparecen en diferentes escenas, como la Visitación, o el nacimiento de la Virgen, o el nacimiento de San Juan Bautista, formando parte de la narrativa. Y es precisamente una de las grandes aportaciones de ese artista a la pintura, su condición de cronista o de narrador. A las familias que patrocinaban, la rehabilitación y decoración de las iglesias, les gustaba verse representadas en ellas, es decir, los donantes no solo financiaban estas obras de arte, sino que querían ser partícipes de las escenas bíblicas para ensalzar su gloria y la de su familia y aparecer, como en el caso de los frescos de Ghirlandaio, como testigos de acontecimientos bíblicos. Una solución totalmente, como vemos, anacrónica, donde se sitúan esas escenas bíblicas pues, en estancias renacentistas y con cortejos de mujeres que van vestidas, evidentemente, de la época. El mecenazgo, como afirma Peter Burke, obedecía a 3 motivos principales que los he completado ahí, que es, por un lado, la piedad y, por ello, el predominio de temas religiosos, el prestigio, que, como afirmó el propio Tornabuoni, para exaltación de su casa y de su familia, y el placer, es decir, el aprecio absoluto por el arte. Otro poquillo. Bueno, aquí, por ejemplo, pues vemos ese proceso de dibujo, pues como a mí me gusta hacer siempre todo un poco con mucha paciencia y demás, pues ahí pues decidí que era el rotulador muy fino, con lo cual, bueno, pues el trabajo es como más minucioso. Siempre me gusta meterme en esos enredos, ¿no? Pues si en vez de solucionar con 2 brochazos, el trabajo implica mucho tiempo, pues no sé por qué me gusta más. Me meto en estos líos. Bueno, aquí podemos ver un poco lo que yo publicaba en Instagram y lo que me comentaba Silvia, para que veáis cómo eran fragmentos y ella enseguida los identificaba. Bueno, comentar que nunca imaginé que el intentar hacer esa versión en collage que os he enseñado al principio de Giovanna y que había contemplado tantas veces en el Museo Thyssen, pues me iba a llevar a esta aventura que poco a poco ha ido como creciendo, ha ido evolucionando.
se ha ido un poco complicando y bueno, en una tarea como quiero recalcar de investigación y de documentación y de ilustración que para mí ha sido muy excitante. El libro de Artisa, vemos aquí un poco en miniatura como consta de 10 ilustraciones y van acompañadas de texto explicativo. Al principio hay un primer y extenso texto relacionado con Ghirlandaio, con el contexto en el que vivió y desarrolló su obra, y luego también cada ilustración va acompañada de texto explicativo. Bueno, la ejecución de los dibujos, pausada, deteniéndome en los detalles, me permiten disfrutar del proceso de dibujo. A mí siempre me ha gustado mucho dibujar desde que era pequeña, pero también lo que me permite es analizar las obras de referencia, detenerme en ellas y disfrutarlas de otra manera, fijándome en aspectos que normalmente pues, no te sueles fijar, pasas un poco por alto. Es ahí donde para mí el proceso es más importante que el resultado. Y bueno, centrarme en la mujer renacentista a través de la tierna mirada de Ghirlandaio me sirve de excusa para acercarme a temas relacionados con la condición femenina en otras épocas de la historia. Me interesa detenerme en el papel de esa mujer de la alta burguesía del 480, destinada a establecer alianzas a través del matrimonio, alianzas ventajosas, para mejorar o mantener su posición social y económica y también mantener la estirpe. Es por ello que la temática de los frescos donde aparecen las mujeres Tornabuoni están íntimamente ligadas a la maternidad. El universo femenino de este artista nos acerca a diferentes etapas de la vida de la mujer, a la niñez, como podemos ver, bueno, pues aquí abajo a la izquierda, la juventud o la madurez, por ejemplo, lo vemos ahí. Y también a la condición de mujer prometida, casada o viuda, varias generaciones y varios momentos de la existencia que sirven para intentar comprender pues, cómo era su situación, cómo era su contexto, su educación, su vida social. Y bueno, la información recopilada sobre Ghirlandaio ha requerido el uso de muchas fuentes, tanto bueno, libros, textos impresos, referencias en línea, que ha habido que ir cotejando porque el hecho de remontarnos tantos siglos atrás para extraer datos tan concretos como los que yo quería buscar, hace que la información sea escasa y a veces imprecisa, a veces encontramos datos contradictorios e incluso erróneos. Sí quiero recalcar en todo momento que esto no es una labor de investigación como historiadora del arte, porque no soy historiadora del arte, sino como artista. Por lo que a veces pues, también me permito algunas licencias que os iré contando. Por ejemplo, en la identificación de personajes, no hay duda de personajes como Giovanna, Ludovica o Lucrecia, que iremos viendo quiénes son, que están claramente identificados. Sin embargo, hay otros como Clarisse, que ya veremos quién es, pues si encontramos documentos donde viene identificada de forma diferente y bueno, pues no queda claro, no queda totalmente claras esas identificaciones, pero sí comentar que en su momento cuando Ghirlandaio retrató a esos personajes eran todos conocidos y reconocidos por sus coetáneos. Eran como los influencers de ahora, ¿no? Entonces eran totalmente reconocidos. Quiero recalcar que, pues eso, que a veces la identificación en algún momento puede ser más anecdótica que relevante, que me sirve de excusa para hablar de determinadas cuestiones de la época. Para mí es más importante el contexto global para intentar entender una época y una forma de vida. Bueno, el contexto en el que se produce la obra de este gran pintor es la Florencia renacentista del siglo XV. Y bueno, pues a finales del XIV, un poco por situar el contexto, tampoco os quiero aburrir, que llevo aquí. A finales del siglo XIV, Florencia, tras años de tumulto, superada la peste negra, el enfrentamiento con el papado y los milaneses, vive una época de paz y de recuperación económica. Y en ese periodo se otorgó el poder oligárquico a Tommaso Albizzi, que quedó a la cabeza del gobierno. Fueron años de paz y de prosperidad para Florencia. Y además de los Albizzi, otras familias aristocráticas fueron dando paso a familias de banqueros y comerciantes. Es el caso de los Medici, Strozzi, Rucellai, Ricci, Alberti, que fueron poco a poco ganando poder. En ese cambio de siglo se produjo una lucha política entre la antigua oligarquía, la famosa
familia Medici que consigue imponer su dominio. Es precisamente en ese contexto donde surge y se desarrolla la obra de este autor, Ghirlandaio, que nace en Florencia en 1448 y fallece en 1494 a los 45 años de edad. Murió de peste y bueno, pues fue sepultado en Santa María Novella, que lo veremos a continuación. Comentar que Ghirlandaio vivió la época de esplendor y poder político Medici, se movió en el círculo de Lorenzo de Medici, que como sabemos pues fue un gran mecenas impulsor del arte, de las letras, como también lo había sido su abuelo Cosme, que por ejemplo protegió artistas como Donatello, Fray Angelico, Filippo Lippi, etcétera, o su padre Piero, que además de los ya citados, pues apoyó a artistas como Baldovinetti, los hermanos Pollaiolo, Verrocchio, Donatello, etc. Esta familia se dedicó a embellecer y a engrandecer la ciudad. Gracias, Bea. Decía, Bea, no te vayas, quédate aquí conmigo. ¿Es que sí? Bueno, como decía, esta familia se dedicó a embellecer y a engrandecer la ciudad. Uno de los cambios más significativos de la Florencia del siglo XV fue la construcción y modernización de casi un centenar de palacios. Siguiendo el ejemplo de los Medici, las familias de mayor relevancia compitieron en el tamaño y apariencia de sus residencias. Este impulso de la arquitectura iba evidentemente unido al impulso de las artes decorativas, ya que en general había que embellecer esos interiores de los palacios con tapices, con orfebrería, con vidrio, con muebles. Y también supone, evidentemente, el impulso de las artes mayores, puesto que a estos adinerados florentinos les gustaba rodearse pues, de esculturas, de pinturas murales, pinturas independientes, con especial interés en los retratos familiares. Además de solo paso rápido, que creo que me estoy extendiendo demasiado, además de engalanar los palacios, la propia ciudad también, el espacio común, recibía encargos que eran como, podemos calificar de obras efímeras. Se hacían para fiestas y recibimientos triunfales, de manera que se realizaban decorados y escenografías por la ciudad, caracterizadas por su opulencia y grandiosidad. Esto lo cuento porque un poco quiero recalcar que todo eso implicaba mucha mano de obra. En este periodo el artista aparece en la figura del artista creador que alcanza gran prestigio y que regenta su propio taller. Son artistas profesionales, destacados y muy solicitados. Normalmente, como decía, regentaban su propio taller conocido como bottega, donde recibían y llevaban a cabo los encargos de los clientes. Realmente los talleres florentinos, quiero recalcar que en ocasiones eran importantes empresas artísticas. La gran demanda de todas esas obras, como veíamos, pues de diferente índole, le llevaron a una producción constante y a una compleja estructura empresarial. Ghirlandaio fue un artista relevante por su obra, pero sobre todo porque su taller fue el más productivo de Florencia en ese momento. Pongo aquí esa obra de Ghirlandaio, que es la Adoración de los Reyes, del Hospital de los Inocentes, un poco para ponerle cara a Ghirlandaio, porque él se autorretrata en esta obra. El taller también era un lugar de formación. Por ejemplo, en el taller de Ghirlandaio se formó, por ejemplo, Miguel Ángel, que llegó con solo 13 años, aunque sí es cierto que estuvo poco tiempo, pero se conserva el retrato que estipulaba lo que se le pagaba y cómo se iría incrementando la cuantía cada año. Como decía, en su taller también se realizaban, aparte de pintar frescos, murales y demás, también se pintaban muebles con motivos alegóricos, como vemos aquí, como por ejemplo los arcones de boda. Los arcones de boda, también llamados casoni, servían para guardar el ajuar de la novia. También eran muy solicitados los discos de parto, que se les regalaba a las mujeres cuando daban a luz. También, pues en el taller había encargos pues, para realizar estandartes, carrozas, trabajos que a veces se ejecutaban aprendices o simples ayudantes que se les contrataba para ese fin. Y bueno, para rematar un poco ese periodo del 480 y ese periodo de esplendor Medici, pongo este personaje y comentar que a final de los últimos años del siglo XV
finaliza ese periodo de esplendor Medici, en parte provocado por la aparición del poder teocrático liderado por el dominico Girolamo Savonarola, ese religioso italiano que había sido confesor de Lorenzo de Medici. Predicó contra el lujo, el lucro, la depravación de los poderosos, la corrupción de la Iglesia, y fue el organizador de la célebre Hoguera de las Vanidades, donde los florentinos estaban invitados a arrojar sus objetos de lujo y donde, entre otras cosas, ardieron bastantes obras de arte y libros. Bueno, este religioso consiguió crear ese ambiente de rechazo a las riquezas y a los alardes Medici y logrando derrocar durante un periodo de tiempo la oligarquía del momento. Y bueno, esas circunstancias, unidas a la muerte de Lorenzo de Medici en 1492, cuando tenía 43 años, y después de casi 23 años al frente del gobierno de la ciudad, marcó el fin del periodo de esplendor de Florencia. Bueno, comentar que Lorenzo de Medici, con tan solo 20 años, sucede a su padre Piero el Gotoso y asume bueno, pues estar al frente del gobierno de la ciudad, con 20 años. Ya pasamos a las ilustraciones. Y bueno, la primera, como pongo aquí, Giovanna degli Albizzi, es nuestra Giovanna, ¿vale? Es la reinterpretación del cuadro de Ghirlandaio en tabla. Comentaba antes que es un retrato póstumo. La joven tuvo una breve existencia, murió con 19 años, como he dicho antes, al dar a luz a su segundo hijo, que también lo he comentado antes. Y bueno, pues esa obra tiene para mí una lectura importante en el rol de la mujer como generadora de vida, con su maravillosa capacidad para concebir, pero lamentablemente en ocasiones a costa de su integridad y a veces a costa de su propia vida. Es un tributo a la mujer, es un homenaje a las madres. Como vemos, su rostro, su mirada y su dulzura han permanecido durante siglos, y es el poder del arte que tiene de trascender y como de congelar el tiempo, perdurando y llegando hasta nosotros. Ghirlandaio realmente retrata a Giovanna también cuando estaba viva. La retrata de perfil y de cuerpo entero los frescos de Ghirlandaio de Santa María Novella, formando parte de la escena de la Visitación, como vemos ahí. El retrato luego fue encargado, el retrato en tabla fue encargado por Lorenzo Tornabuoni, el esposo de la fallecida, y es una versión de medio cuerpo con idénticas características que el fresco, es decir, tiene, como vemos, el mismo atuendo, la misma pose, el mismo peinado, y lo que sí se aprecia en mayor virtuosismo en la representación en tabla, pues por las características propias de la técnica. Bueno, en esa obra, al traducirla al lenguaje del dibujo, me permite disfrutar de la genialidad de este artista y detenerme más aún en cada rasgo, en cada pequeño detalle, cada mechón de pelo, la ornamentación de los ropajes. Y bueno, comentar que un inciso, que el retrato como género, como pintura autónoma independiente, hace su aparición en el Renacimiento, tanto en Italia como en los Países Bajos, con algunas diferencias de concepto, porque los retratos de los Países Bajos registran mayor naturalismo, una representación más fiel de los rasgos. En el retrato italiano, la representación es más idealizada, con lo cual nos preguntamos si Giovanna era tan bella. Otra cosa que caracteriza el retrato italiano en su origen es la tipología de retrato de perfil, procedente de su aplicación en medallas y monedas, con claras referencias a los modelos de la antigüedad. Los florentinos de esa época, bueno, pues les gustaba coleccionar monedas y medallas romanas y griegas. Y bueno, pues como vemos, Giovanna viste esa gamurra que he enseñado antes, que era una prenda que ceñía la parte superior del cuerpo femenino, y es precisamente esa prenda la que he querido, bueno, destacar a través del color. ¿Bebo otra vez? Bueno, en ella encontramos brocados que se corresponden con símbolos heráldicos de la familia Tornabuoni, como el diamante o el cordón entrelazado que vemos, y es que las mujeres, cuando iban a contraer matrimonio, recibían como obsequio de su marido telas y vestidos con las referencias heráldicas de la familia a la que iban a pasar a pertenecer.
renunciando por tanto a la suya, a su propia familia. Es por ello que no aparecen signos Albizzi. Giovanna era Giovanna degli Albizzi hasta que se casa y es Tornabuoni. Ese rito familiar, ese rito matrimonial público, que era la boda, la mujer pasaba, como vemos, de un grupo familiar a otro. Bueno, en la tabla original hay un pequeño fragmento de papel que contiene un texto en latín que viene a decir algo así, ¿verdad? Como, tengo aquí a la experta al lado, arte quisiera el cielo que pudiese representar su carácter y su virtud. No habría en la tierra pintura más bella. Estas palabras del fragmento aparecen, he querido utilizarlas como textura tipográfica en el dibujo. Y bueno, pues también utilizo una especie de textura a base de líneas finas y regulares que entrecruzan formando una especie de maraña que dan soporte a las figuras, acompañan y dan soporte a las figuras. Bueno, eso, comentar un poco lo que decía antes cuando hicimos el viaje a Florencia, pues Silvia nos iba diciendo, no os perdáis de tal museo, tenéis que buscar esto. Entonces nos comentó dónde estaba, en el Museo Bargello, dónde estaba la moneda de Giovanna. Nos hizo una ilusión tremenda encontrando la moneda de Giovanna. Esas monedas se hacían con motivo de la boda. Entonces vemos que está ahí Giovanna, pues también esa representación de perfil, así más hierática, más esquemática, y bueno, pues como decía, pues muy interesante poderlo ver. Y bueno, pues aquí también un poco comentar que los Tornabuoni eran una familia muy potente, iba a decir, bueno, muy importante en Florencia, y de hecho una de las vías más significativas de Florencia es la vía Tornabuoni. Aquí está el Palacio Tornabuoni y también pues Silvia me explicaba justo cuál era la ventana donde daba la habitación de Giovanna. Entonces, bueno, pues fue como muy emocionante el ir haciendo ese recorrido. La siguiente ilustración la he llamado presencia y ausencia porque, bueno, pues como veíamos, Ghirlandaio representa a Giovanna de perfil sobre ese fondo interior arquitectónico donde hay un anaquel con varios objetos personales de la retratada. Este escenario pues ayuda a dar profundidad. Vemos que Giovanna está representada con colores muy luminosos y resalta con respecto a los colores más fríos y más apagados del fondo. Ghirlandaio no recurre a un fondo de paisaje, que también se utilizaba en ese momento, sino que apuesta por un fondo cerrado, sobrio, que desprende solemnidad y enfatiza ese carácter póstumo de la obra. Me ha resultado interesante mostrar este espacio sin Giovanna, dibujar un espacio donde su ausencia se hace pesada, su fallecimiento a una edad tan temprana hace que desaparezca su luz y refleje solo su falta, es como pura ausencia. Bueno, solo a través de los objetos intuimos su vida pasada. Los objetos representados tienen un carácter simbólico y evocador de riqueza a través de las joyas, de espiritualidad, a través del libro, que es un libro de rezos, y a través y la superstición, a través del collar de cuentas de coral. Las joyas, como el broche que reposa en el fondo, es una clara alusión a la riqueza, símbolos que servían para dar constancia de la destacada posición económica de la retratada. Y las joyas tenían un significado muy particular para los florentinos. Prueba de ello es que en la Florencia renacentista había cientos de talleres de orfebrería. La belleza y el valor comercial de las joyas era el símbolo de prestigio familiar y además jugaban un papel muy importante en la concertación de matrimonios. Formaban parte de la dote y era una promesa de vida acomodada. Representaban también un ideal estético. Es interesante observar en la obra original de Ghirlandaio la precisión en la representación de este broche y, bueno, comentar que Ghirlandaio era hijo de orfebre y se cree que también ejerció en algún momento esa profesión. Otro de los elementos que añoran y que reposan y añoran a Giovanna es su libro de horas. Es un tipo de, bueno, pues de libro manuscrito, evidentemente, que servía para realizar los rezos diarios, ya que de las damas florentinas se esperaba que cultivaran la devoción cristiana
acudieran a oficios religiosos y dedicaran tiempo a sus oraciones. Era, bueno, también labor de esas mujeres hacer actos de caridad con los pobres y los enfermos de la ciudad, lo que en ocasiones servía para lavar la imagen de los actos de tiranía, de despotismo, de las maquinaciones políticas y comerciales de la familia de cara al pueblo. Los libros de horas eran tesoros de elevado coste económico, eran objetos únicos creados de forma exclusiva para una persona, generalmente la nobleza, y bueno, a veces se encargaban con ocasión de un enlace matrimonial, como regalo de boda de un marido a su futura esposa, para garantizar el espíritu devoto y recogido de la dama. Otro objeto que añora a Giovanna es el collar de cuentas de coral, que un poco lo que decía antes, pues es un amuleto que evidentemente pues falló. Esa función de talismán pues falló porque Giovanna, como decíamos, murió muy joven. Bueno, la siguiente ilustración es otra mujer representada por Ghirlandaio, que es Ludovica Tornabuoni, que era la hermana de Lorenzo Tornabuoni, por tanto, cuñada de Giovanna. Ese artista la retrató de cuerpo entero en el nacimiento de la Virgen María en la Capilla Tornabuoni en Santa María Novella. Aislamos al personaje para nuestra reinterpretación, lo despojamos de todo ese contexto tan complejo. Y bueno, pues he optado por ese retrato de 3/4, también rostro de perfil, esa posición hierática, aunque un poquito más, el cuerpo ligeramente girado hacia el espectador. Vemos, como decía, también esa gamorra, ese vestido largo hasta los pies, que enfatiza la rigidez de los cuerpos. Y eso también me comentaban antes, y yo también tuve esa misma apreciación, da la impresión de que estuviera embarazada. Realmente los propios ropajes retratan abultan en exceso el vientre, enfatizando su condición de madre como, o sea, de mujer como madre potencial. Atendiendo a los datos cronológicos, descartamos que estuviera embarazada. Cuando se hizo la capilla, Ludovica estaba comprometida, no estaba casada, estaba comprometida con Alessandro di Francesco Nasi, y no sería hasta 1493 cuando se casan. La capilla se termina en el 90, que no sé si lo he dicho antes. Bueno, vale, esto me lo paso un poquillo porque no sé si voy bien, si a lo mejor estoy... ¿sí? Bueno, como veíamos también en el retrato de Giovanna, en esos ropajes aparecen símbolos heráldicos de los Tornabuoni. Recordemos que es Ludovica Tornabuoni. Y bueno, pues aparece lo que es el diamante típico Tornabuoni, el ave sobre la rama o el cordón así entrelazado. Y también aparece bueno, el sol radiante, que lo vemos debajo del codo y también en el pecho, que bueno, pues forma parte de la heráldica Tornaquinci, que eran los antecesores de los Tornabuoni. Ludovica presenta un peinado similar al de Giovanna, con mechones ondulados que marcan el rostro, pero vemos que luce una melena muy larga. En ocasiones las mujeres solteras sí lucían melenas largas, mientras que cuando ya se casaban llevaban el pelo recogido, como hemos visto, a modo de moño trenzado. Ese es el aspecto que he querido resaltar a través del color, ese largo cabello que cae por la espalda y que simboliza la seducción de la juventud. Bueno, he utilizado un fondo también a base de esa textura de trazos irregulares y un marco bicromático que hace alusión a bueno, esa estética de las edificaciones florentinas con esa alternancia de blanco y verde grisáceo llamado Pietra Serena, tan utilizado en esa época. Aquí voy a hablar de Lucrecia Tornabuoni, que me gusta mucho a mí este personaje. Bueno, vemos cómo lo retrata Ghirlandaio sobre tabla y, bueno, pues como ya en el retrato se va alternando esa posición de medio perfil mirando hacia la izquierda, que es como una posición más libre y más dinámica. Y, bueno, pues comentar que Lucrecia también fue representada en varias ocasiones por Ghirlandaio, formando parte de
de esos frescos. Lo vemos aquí y aquí. Lucrecia, decía, a mí me interesa mucho este personaje porque fue una mujer muy relevante, casada con Pedro Cosme de Medici, es como emparenta a los Tornabuoni con los Medici a través de Lucrecia. Fue madre de 5 hijos, entre ellos Lorenzo de Medici, Lorenzo el Magnífico. Y bueno, también, por ejemplo, fue abuela del Papa León X. Lucrecia fue una mujer de letras, poeta, amante de las artes y de la cultura y muy implicada en la vida política de Florencia, sobre todo cuando su marido enfermó de gota. De hecho, a su marido se le llamaba Piero el Gotoso, peyorativamente, mientras que ella era conocida como la Magnífica Madonna. Lucrecia vivió intensamente, adquiriendo un papel político y cultural muy destacado a pesar de su condición en esa época, su condición de mujer en esa época. Se quedó viuda cuando su hijo, como he comentado antes, Lorenzo, tenía 20 años, que queda al frente del gobierno, con lo cual es evidente pensar que detrás de las primeras decisiones de Lorenzo estaba su madre. Lucrecia presenció momentos tan dramáticos como el asesinato de su hijo Giuliano cuando asistían a misa del domingo en la Catedral de Florencia. Giuliano recibió 19 puñaladas. En ese mismo trágico suceso, su hijo Lorenzo fue herido, pero consiguió refugiarse en la sacristía. Este hecho se conoce como la conspiración de los Pacci, ya que la lideró Jacopo di Pacci, su sobrino Francesco, entre otros. No obstante, el pueblo florentino castigó esta atrocidad, cometida en un lugar sagrado, y la gente cargó contra sus conspiradores, que fueron ejecutados públicamente y ahorcados desde las ventanas del Palacio Vecchio, aumentando el prestigio de Lorenzo de Medici. Pero bueno, volviendo a Lucrecia, Ghirlandaio la representa en tabla en 1475. Todavía no había ocurrido la conspiración de los Pacci y el asesinato de su hijo Giuliano. Ya era viuda y en la cinta negra que está de su velo indica que fue representada ya viuda. Su etapa de mujer madura hace que sus ropajes no sean tan suntuosos. Vemos que es un vestido con un corpiño ceñido y anudado, un velo translúcido que cubre el escote y los hombros, el cabello recogido recatadamente. Y bueno, en esta reinterpretación he utilizado un texto también tipográfico, en el fondo extraído de un soneto de la propia Lucrecia. ¿Cuál? Nada. Lucrecia era compasiva y para los florentinos era una figura maternal. Prueba de ello era la cantidad de cartas dirigidas a Lucrecia que se conservan. La mayoría son solicitudes pidiéndole ayuda. Por ejemplo, jóvenes pobres que le pedían dote para poderse casar dignamente. Los peticionarios se dirigían a ella, estoy tartamudeando cada vez más, esto va peor. Bueno, se dirigían a ella como ilustre madre. Bueno, fue propulsora y mecenas de artistas, literatos, rompió moldes, tuvo un papel activo y determinante en la vida florentina y bueno, pues destacó por escribir historias acerca de mujeres que destacaron por su valentía y arrojo, como es el caso de Judith o Esther. La siguiente, bueno, ahí yo como siempre me voy haciendo como esquemillas de los diferentes datos para saber un poco cronológicamente cómo van discurriendo esos acontecimientos. La siguiente ilustración es Clarís. Clarís, bueno, a ver, aquí sí quiero un poco comentar que hay mucha documentación que aparece como Clarís Orsini, esposa de Lorenzo de Medici, y por tanto no era de Lucrecia, pero en otras fuentes pueden aparecer identificadas de otra manera. Un poco lo que os decía, que hay muchas contradicciones, incluso en libros como pues, directamente de Santa María, comprados en Santa María Novela, pues en unos momentos
se identifica con un personaje o con otro, ¿vale? Entonces, ahí sí quería hablar, bueno, me gustaba, prefiero quedarme con la versión de que es Clarice Orsini porque me gusta ese personaje. Decía que era esposa de Lorenzo de Medici y por tanto no era de Lucrecia. La encontramos también representada de cuerpo entero en el nacimiento de San Juan Bautista, formando parte de esa, bueno, pues, de esa comitiva. Y bueno, pues vemos que ay, perdón, pues sí que me he ido yo. ¿Qué ha pasado? Los nervios, chicos, es que eso es así. O sea, estoy haciendo un spoiler. Qué pena. Bueno, vamos bien, ¿no, Beatriz? Que hable un poco más alto. Venga, vamos. Bueno, me he perdido un poco. Que la representación de Clarice es también muy similar a esa representación que vemos en Giovanna de Ludovica, con, bueno, pues esa posición un poco como de respeto, llevando manos entrelazadas, llevando un pañuelo de seda, que era un objeto de lujo, entre sus dedos. También viste esa gamurra sin mangas, en ese caso de color rosa y muy decorada a base de estrellas doradas y de flores, y el peinado también similar a los anteriores. Bueno, he querido poner esta imagen para que viéramos, bueno, por la ilusión que nos hacía, pues encontrar in situ lo que es la representación de, en este caso de Clarice, en Santa María Novella. Lo que decía que es similar a las anteriores, pero cambia la actitud. Es por eso que me gusta a mí que sea Clarice, porque en esta ocasión no permanece de perfil, mirando la escena, sino que interactúa con el espectador dirigiendo su mirada hacia él, un poco como desafiándolo, y lo cual justifico a continuación. Clarice resultó un buen partido para Lorenzo de Medici, como decidió su madre, que se tomó mucho interés en encontrar la esposa adecuada para su hijo. Las alianzas debían ser ventajosas y con Clarice consiguió enlazar con la nobleza romana, ya que los Medici no eran nobles, y también permitió afianzar alianzas con el Vaticano, que siempre había unas tensiones terribles. Clarice pertenecía a una familia que ya contaba con 2 papas, con cardenales, obispos, monseñores, y bueno, formaba, pues era una familia de gran prestigio en la curia romana. En 1469, creo que lo pongo ahí, sí, cuando Clarice contaba 16 años y Lorenzo 20, se celebra la boda, con todos los honores y la pompa que merecía tal evento. Realmente primero se hace una boda por poderes y luego ya se hace esa boda presencial, por decirlo de alguna manera, y con esa pompa y demás. Pero comentar que la dama romana no contó con la aprobación de los florentinos, porque su carácter religioso, lo que se entendió como un temperamento altivo y arrogante, hizo que no encajara con la mentalidad humanista ni el contexto social y cultural, sobre todo de Florencia. Es quizá esta circunstancia la que hace que Clarice sea retratada mirando al espectador retando a Florencia. Comentar que pocos meses después de su boda falleció su suegro, Piero el Gotoso, como he dicho antes, por lo que todo el peso familiar recayó en su marido con tan solo 20 años. Clarice fue madre de 8 hijos, realmente 10, ya que tuvieron gemelos que murieron a los pocos días de su nacimiento. Por las fechas podemos constatar que murió mientras estaba realizando la capilla de Tornabuoni. Murió de tuberculosis con tan solo 34 años y dejando una prole numerosa. Es decir, con 34 años ya había tenido 10 hijos. La siguiente ilustración es un ejemplo de, bueno, pues de esa representación de una niña que hace guirlandallo, que hace que la delicadeza y el candor cobren aún más peso. Se trata de un retrato de medio perfil. El ropaje vemos que es más austero que en los casos anteriores, no hay brocados, no hay símbolos heráldicos, y tiene un peinado similar, ¿no? Se ve que ese era el, bueno, pues el peinado de la época.
Esta adolescente luce una joya modesta, un collar de cuentas de coral, que como decíamos era invocado como signo de protección, y no hay certeza en la identificación de la retratada. En algún documento sí he encontrado que podría tratarse de una hija de Lorenzo de Medici y de Clarice. Podría tratarse de Luisa Contessina de Medici. Si fuera así, comentar que Luisa Contessina murió con 11 años de edad y a pesar de su, iba a decir juventud, ni siquiera, ya estaba prometida. Y es que en el papel de la mujer en el Renacimiento, como hemos visto anteriormente, cómo servía de moneda de cambio para establecer esas alianzas ventajosas y demás de las familias poderosas, y los compromisos matrimoniales se gestaban en edades muy tempranas. Con 11 años, pues, en muchas ocasiones ya estaban prometidas. También se preparaba a las niñas para que se convirtieran en esposas sumisas, prudentes, modestas, diligentes y también cultas. Es por ello que se introduce la educación en las niñas, se busca que tengan una buena preparación, por lo que recibían una educación estricta y orientada a ese ideal de mujer renacentista, preparada, versada en artes y en cultura. Florencia en ese contexto podía presumir de una tasa de alfabetización extraordinariamente alta. Esta escolarización incluía tanto a niños como a niñas, aunque cuando eran mayores la educación superior se restringía a los varones. Y como excepción tenemos a las hijas de los humanistas. Estas últimas formaban una élite de mujeres eruditas, muchas de ellas si rechazaban el matrimonio eran confinadas en conventos. Por ello, una tradición de mujeres muy instruidas dentro de las órdenes religiosas. La mujer debía ser recatada, tímida, esquiva, pudorosa, estar siempre recogida en su hogar, salvo para acudir a actos piadosos o de caridad, y las mujeres pues, tenían ocasión de salir para oficios religiosos, con motivo de celebraciones importantes o para visitar a otras mujeres por motivo de alumbramiento de enfermedad, eso sí, siempre acompañadas de familiares o de miembros de la servidumbre que custodiaran su virtud. En esta ilustración he querido completar con elementos vegetales extraídos de motivos decorativos propios de la época que parecen flotar y fluir alrededor del adolescente, motivos vegetales que, bueno, para mí simbolizan la delicadeza y lo efímero de esta etapa de la vida. Otro de los retratos que he reinterpretado es otro retrato de medio perfil que es muy similar al retrato anterior. La retratada se ve que bueno, es más mayor, la anterior, y al ver ese parecido, bueno, pues podemos un poco fantasear sobre su identidad y decir que son hermanas Medici, ¿no? Que es hermana de Medici. Lo que sí es seguro es que se trata de una mujer de posición social elevada y de ahí el privilegio de ser inmortalizada a través del arte. Bueno, aquí bueno, pues vemos que tiene un atuendo muy parecido al de la niña anterior. Vemos que tiene pues esa gamurra, bueno, que lleva por ejemplo una cenefa con motivo geométrico de encaje que he querido representar, y bueno, pues con esa pieza transparente que cubre los hombros y en forma de pico se abotona aquí al centro. Y bueno, pues aquí lo que he querido es representar con esos motivos, vuelvo un poco para atrás, motivos ornamentales, así modulares, que emergen y se superponen sobre la figura de una forma irreal, para hablar un poco del decorativismo y la ornamentación, haciendo alusión a la ostentación y la vanidad del momento. La mujer ideal debía ser bella, engalanarse, decorarse, para destacar y lucir esos suntuosos vestidos. Como sabemos, en esta época de esplendor hay un consumo excesivo de bienes suntuarios. La novia debía llevar al matrimonio un rico y complejo ajuar, que era exhibido en la propia ceremonia. La mujer, bueno, como decíamos antes, tenía ese papel, ¿no? De contraer matrimonio, que se abordaba como un negocio ventajoso y, ante todo, tiene la finalidad de perpetuar el linaje, trayendo al mundo hijos sanos, fuertes, bellos y, a ser posible, varones, ya que las hijas debían llevar una buena dote y había casos que era complicado, como
voy a contar a continuación. La exigencia de buena dote no solo era requisito de las hijas de los grandes mecenas y de las nobles familias, sino que se va imponiendo como un gusto aristocrático en la clase media y que incluso hacía que muchas mujeres tuvieran que posponer su matrimonio para poder completar y aportar un buen ajuar. Incluso llegaban a tratar con prestamistas, endeudándose de toda la familia para poder adquirir los objetos necesarios. Las modas eran cambiantes, a veces los ajuares quedan obsoletos, lo que complicaba los enlaces y fomentaba la vanidad. Eso tuvo una réplica dando paso a los primeros controles del lujo para frenar esa ostentación de las mujeres. Son las llamadas leyes suntuarias que determinaban qué tejidos, qué objetos, qué calidades o prendas podían llevar las mujeres en función de la clase social a la que pertenecieran. La siguiente ilustración que hace Ghirlandaio, en este caso, es una doncella, ya no es una mujer de la alta burguesía, con lo cual vemos que la forma de representar es totalmente diferente. Representa más las emociones, hay más dinamismo, hay casi como una especie de torbellino entre los ropajes y el velo. Realmente, Ghirlandaio la retrata en la escena del nacimiento de San Juan Bautista, en la capilla Tornabuoni de Santa María Novella, y porta en un cesto con frutas sobre su cabeza. Es un motivo que he omitido para centrarme en rasgos que quería yo destacar. Y bueno, solo comentar que el nacimiento, sobre todo si se trataba de un varón y había llegado todo a buen término, era un feliz acontecimiento digno de celebración. Se consideraba que la mujer había cumplido como su principal función en la vida, que era dar a luz. Es por ello que recibía enseguida las visitas de otras mujeres de la familia que acostumbraban a llevarle frutas como regalo. He querido, como decía, omitir lo que sería el cesto el cesto con frutas, y me he centrado, he simplificado y he buscado esa representación de un suelo embaldosado que es simplemente un guiño a un elemento que nos sirve para hablar de la perspectiva que se utilizaba en ese momento y cómo Ghirlandaio utilizaba esa perspectiva de espacios de punto de fuga únicos. La siguiente, no sé lo que estoy tardando, Beatriz. Tú sigue. Igual sí. Está siendo muy largo, ¿no? ¿Qué? No, sí. Te dejamos un poquito más. Vale. Bueno, la siguiente representación, nos vemos ahí el suelo embaldosado, vemos esa cenefa, por ejemplo, abajo en el ropaje. Y bueno, la siguiente representación es de la Virgen, es una Madonna. Ghirlandaio realizó numerosas y magníficas representaciones de vírgenes con niños. Esas Madonas que forman parte de la iconografía del artista, vemos de dónde es traído esta representación. Esas vírgenes de Ghirlandaio con la mirada entornada, buscando al niño Jesús al que tienen en su regazo. Y bueno, pues vemos cómo aún destaca más la elegancia y la serenidad en esa ejecución, en esos rasgos con tanta finura, el pelo ensortijado, marcando el rostro, las transparencias en el velo que contrastan con los ropajes más gruesos y de mayor peso. Y bueno, pues recurre a esa representación de la imagen vestida de azul y rojo, que poseen muchas de las características de las Madonas renacentistas. También esa mujer joven, de gran belleza, una belleza clásica, de tez clara, cabello rubio, frente despejada, boca pequeña y mejillas sonrosadas. La temática religiosa representada por este artista responde muchas veces a peticiones de mecenas, no estaban encargadas por órdenes religiosas y se utilizaban con la intención de estimular la devoción. Muchas veces era para las estancias de sus viviendas, buscando ejercer esa influencia moral sobre los miembros de la familia. Por ejemplo, las estancias de las niñas tenían normalmente vírgenes o santas como Santa Isabel, sí, Santa Inés o Santa Catalina. Y bueno, he querido completar esa aventura gráfica con la representación de Santa María Novella, como decía, que es donde están
los frescos de los que he partido. Y también allí se ha enterrado Ghirlandaio. Bueno, en Santa María Novella es una de las iglesias más importantes de Florencia. Se erige donde había un pequeño oratorio dedicado a Santa María de la Viña y luego fue concedida a los frailes dominicos procedentes de Bolonia. La fachada de mármol se encuentra entre las obras más importantes del Renacimiento florentino y es el motivo de la Ilustración. Pasó por varias etapas hasta su finalización, hasta que Giovanni Rucellai, rico mercader florentino, la financió en 1458 y la revistió de mármol. Bueno, no quiero extenderme más, simplemente comentar que, bueno, que en los laterales hay nichos y, por ejemplo, ahí está enterrado, justo ahí donde está ese símbolo como una especie de caballo, está enterrado Ghirlandaio. Bueno, ahí pues, muy contentos delante de Santa María Novella. Y bueno, pues en este recorrido las mujeres florentinas retratadas con Ghirlandaio, hemos hablado de esas familias, Tornabuoni y Medici, y de sus alianzas. Y bueno, pues hice un árbol genealógico, sobre todo empecé simplemente para cronológicamente situar a los personajes. Y bueno, pues he traído el original, no pudo ser incorporado en el libro porque realmente como se trabaja más grande y luego se reproduce a menor tamaño, pues bueno, pues no iban a poderse reproducir bien los detalles. Simplemente comentar que de la familia Tornabuoni y Medici, pues yo le he dado más importancia, aunque no la tenía, la familia Tornabuoni porque la familia de Giovanna. Evidentemente los Medici eran más importantes. Bueno, vemos ahí, por ejemplo, Giovanni Tornabuoni, que era a ver, ¿se puede seleccionar ahí? Giovanni Tornabuoni, pues realmente es el que encarga a Ghirlandaio la capilla de Santa María Novella. Y bueno, pues aquí vemos a Giovanna casada con Lorenzo, vemos a su cuñada Ludovica. Y bueno, pues comentar que Lorenzo luego se volvió a casar con Ginebra Gianfiliacci, algo así se dice. Y bueno, comentar cómo a través de Lucrecia, un poco lo que he dicho antes, Lucrecia Tornabuoni es cómo emparentan con los Medici. Ahí vemos como Lucrecia y Piero el Gotoso, o Piero de Medici, tienen 5 hijos. Aquí vemos, por ejemplo, Lorenzo, Clarice, María, Bianca, Lucrecia y Giuliano, que era el más pequeño y es el que comentábamos que fue asesinado en la catedral en misa. Y bueno, pues no me quiero extender más, yo creo que he hablado muchísimo, o por lo menos a mí se me ha hecho así, ¿no? He parado. Y bueno, pues daros las gracias y bueno, espero que os haya interesado un poco lo que he contado.